Ok, listo. Iniciamos entonces la grabación de la sesión y en consecuencia el tema previsto para esta jornada. Esta jornada es una jornada introductoria, una jornada referencial para ponernos un poco en contexto en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. No tiene, por tanto, una finalidad de explicar en detalle los procesos de territorialización de los ODS o de los mecanismos de implementación de la agenda, sino situarnos desde un punto de vista histórico hasta la construcción de esta gran agenda. Por lo general, este proceso implica ciertos debates y ciertas críticas, las cuales no van a estar exentas de este día. Creo que hay que ser bastante críticos de un proceso social que ha requerido pues muchas visiones compartidas y un poco eso es lo que vamos a ahondar en la agenda de este día. No solamente voy a brindar algunas apreciaciones sobre este proceso, sino también voy a escucharles a ustedes respecto a las impresiones y también algunas ideas que puedan estar vinculadas hacia estos contenidos. Bueno, pues dicho esto, este módulo introductorio, que es una puesta en común, tiene sus materiales complementarios, los cuales ustedes pueden encontrar en la plataforma virtual. Para este día era necesario y estaba previsto que ustedes pudieran visualizar el video de las agendas globales y su relevancia en la planificación, al menos la parte expositiva de la referente de CEPAL. Esto nos da una idea un poco sobre estas visiones, principalmente institucionales, pero que recogen una gran parte de las preocupaciones mundiales de cara a la implementación de acuerdos nacionales, compromisos institucionales y políticas públicas de desarrollo. Y luego se aterriza en la etapa de planificación, porque una política pública sin planificación y sin implementación pues queda únicamente en el papel o ahora en un repositorio virtual. Entonces, la idea es que tengamos esa visión institucional para luego hacer una revisión un poco más crítica a partir de esta jornada. Bueno, pues creo que tengo aquí opción de un puntero, déjenme ver. Bueno, no, pero creo que ustedes visualizan el puntero del mouse, ¿verdad? Sí, sí, lo Sí, vemos. sí. Bueno, pensaba que teníamos acceso a un puntero acá, pero creo que no hay como un láser. Entonces, como ven la parte del puntero, les comento. Acá, donde dice video complementario, ese es el recurso que se tenía previsto de forma previa para esta jornada, pero luego yo he subido estos tres materiales. Estos tres materiales están ahí porque una sesión de 1 hora y media, una hora, quizás más, 1 hora y media más expositiva y media hora más de discusión con ustedes, no pretende ser de forma tan exhaustiva para abordar todos los contenidos relacionados a un devenir histórico que ha concluido, bueno, no ha concluido, más bien en este momento nos encontramos ante una agenda mundial. Entonces, estos materiales ofrecen una visión crítica, pero más ampliada de los contenidos que ahora voy a conversar. Y luego tenemos otro video que es una sesión especial sobre los medios de implementación de la agenda. Esto se dio en una cumbre en mayo del 2017 con el auspicio de la CEPAL y las discusiones que ahí se discutieron y que también estuvieron como parte de las agendas de los países, pues nos permiten dar una idea bastante más aterrizada de estos medios de implementación. Entonces, estos serían los recursos que estarían asociados para este tema introductorio de manera complementaria a esta sesión, por si ustedes se quedan con un interés de ahondar un poco más en estos contenidos, perfectamente pueden leer esa bibliografía. Ahora bien, esto lo había comentado en la sesión de inauguración, pero lo comento nuevamente. La bibliografía general es una bibliografía para todo el curso, pero luego en cada uno de los módulos cada docente pondrá a disposición, como es mi caso, unos materiales específicos sobre el módulo que pueden ser de forma complementaria o puede ser de manera obligatoria, que en su momento pues ustedes sabrán las características de este material. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la introducción misma de la jornada. Me gustaría que tuviéramos una idea, un punto de partida
más o menos homogéneo sobre el abordaje de esta sesión. Para empezar, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que es básicamente el contenido principal de este módulo, pero aplicado a procesos de territorialización y localización de los ODS, que son parte de la agenda, pero no, la Agenda 2030 es mucho más que los ODS, y eso vamos a ver ahora, porque vamos a ver su proceso de construcción. Esto es un acuerdo que se da en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero no es un acuerdo considerado como un proceso de consenso unilateral, sino más bien es un aporte de diferentes visiones que pues generó conflictos en algún momento, generó también algunas situaciones que pueden ser hasta cierto punto irreconciliables respecto a la negociación de algunos objetivos, etcétera, pero bueno, vamos a ir comentando un poco de esto. Esto se aprueba en el 2015 y pretende ser una hoja de ruta para los próximos 15 años, es decir, del 2015 al 2030. Esta Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, pues es una agenda que tiene un componente bastante importante respecto a la sostenibilidad del planeta en sí mismo. Esto tiene mucho que ver con la fusión de las agendas previas, principalmente con la Agenda de Río, que tuvo lugar algunos años antes, que ahí se le da mucho tratamiento todo el tema de sostenibilidad medioambiental, etc. Sin embargo, la agenda tiene potencialidades, tiene riesgos y tiene también algunos aspectos críticos respecto a los medios de implementación. De todo eso vamos a comentar. Bueno, pues bien, dicho esto, la agenda de la sesión consta de 4 grandes componentes. El primero, vamos a analizar un poquito los antecedentes. Luego vamos a ver las confluencias de las agendas, porque esta agenda no es una única agenda producto de una invención unilateral, sino ha sido un proceso de construcción bastante amplio y desordenado, porque no ha sido algo ordenado. Y luego vamos a analizar los componentes de la agenda actual. Es decir, vamos a tratar de hacer una radiografía de la agenda y luego vamos a quedarnos en unas reflexiones grupales. Esas reflexiones grupales parten de lo que habré discutido en estos 3 puntos anteriores, pero la idea de que ustedes puedan hacer un aporte. También esta reflexión grupal implica dos componentes. Como todos los módulos tienen una evaluación, este también tiene una evaluación en sí mismo. La vamos a hacer acá de forma simultánea. Entonces, si usted se está conectando de un teléfono o tiene acceso a una computadora, yo le pediría también que pudiera atender, ¿verdad? El test, vamos a hacer un test individual y luego vamos a hacer la reflexión grupal a partir de unos salones que vamos a crear de forma automática dentro de esta misma sesión de Zoom para que ustedes puedan también reunirse con otros participantes y establecer una puesta en común sobre el tema que vamos a comentar. Bien. Veamos un poco con la parte de los antecedentes. Todo esto yo no me voy a detener mucho porque realmente no es una cátedra ni un curso de economía del desarrollo, ni menos. Es tratar de situar algunos elementos importantes que nos permiten analizar un cambio de paradigma, un cambio de modelo. Como sabemos, el mundo contemporáneo o la estructura actual parte de las configuraciones que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial cambia la escena internacional, se dan algunos acuerdos muy importantes. Primero tenemos los acuerdos de Bretton Woods en 1944, aquí se crean pues instituciones que creo que todos conocemos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en su momento fue el GATT y ahora ya en una edad contemporánea la Organización Mundial del Comercio, pero básicamente se implementa un pilar económico, pero también hay un pilar político, se crea la Organización de las Naciones Unidas en el 45, que es una organización que sustituye a lo que en su momento fue la Sociedad de Naciones. Esa organización pues es un agregado de países en ese momento independientes
Y los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, pues, toman ahí el seno de un órgano dentro de esta institución, que es el Consejo de Seguridad, y luego se forman otros órganos importantes. Y durante ese tiempo también se da un cambio en la forma en la que las relaciones de estos países se lleva a cabo. Vemos que después de la Segunda Guerra Mundial entramos a un periodo de Guerra Fría. Básicamente tenemos ahí dos grandes bloques antagónicos. Por una parte, Estados Unidos liderando una ideología de libre mercado con los países de Europa Occidental y otros países que estaban bajo el control de Estados Unidos. Y por otra parte, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que también tenían pues países bajo su control. Entonces esa lucha antagónica entre libre mercado y economía planificada por el Estado, de alguna manera condicionaba la forma en la cual la ayuda, la cooperación y las relaciones políticas y económicas se brindaban. Entonces todo eso se dio desde 1945 hasta 1989. Durante ese tiempo hubo un mayor protagonismo y expansión económica de Estados Unidos, se convirtió Estados Unidos en la potencia hegemónica. Tanto fue así que cuando cae el muro de Berlín, pues se impone el modelo neoliberal de economía de mercado liderado por Estados Unidos sobre aquella economía planificada que el bloque soviético defendía. Pero ¿qué pasó durante ese periodo? Fueron muchos años. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países, en especial los países africanos y algunos del sudeste asiático, que en su momento eran colonias de metrópolis europeas, empezaron un proceso de descolonización. Es decir, empezaron a pedir independencia y eso implicaba que a medida que se iban independizando, iban solicitando su membresía a Naciones Unidas. Entonces, este grupo de Naciones Unidas creado en el 1945 se iba ampliando un poquito más. Durante ese proceso de ampliación también habían desigualdades, habían necesidades específicas y los países que antiguamente eran las metrópolis o los países colonizadores, si bien mantenían un igual a nivel político con estos países que recién se independizaban, no, lo cierto es que no era así en lo económico. Entonces, siempre tenían estos países recién independizados dependencia económica de los países que antiguamente eran sus metrópolis. Entonces, eso es interesante que lo conozcamos porque durante estos años se dan las primeras acciones de cooperación internacional al desarrollo, conocido como tal, a partir de la institucionalización o creación de muchos organismos de desarrollo. Les pido por favor que la persona que tenga ahí el control pueda, porque se está haciendo, se está machando la presentación. Gracias. Bueno, les comentaba que durante esos años se crean instituciones encargadas de brindar asistencia y apoyo. Básicamente es el pilar multilateral en el cual Naciones Unidas, principalmente bajo su órgano del Comité Económico y Social, el ECOSOC, es el que se encarga de dar este acompañamiento. Ahí tenemos el nacimiento de instituciones como UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, la FAO y todos estos. Eso es a nivel multilateral, pero también a nivel bilateral se crean agencias de cooperación como USAID, como la Agencia Francesa de Cooperación Internacional, el Departamento de Desarrollo de Reino Unido, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional, la Agencia Noruega de Cooperación Internacional y así. Es un sistema de cooperación bilateral que de alguna forma monopoliza la asistencia al desarrollo. De hecho, nace este concepto de asistencia al desarrollo, que básicamente es las relaciones de transferencia de recursos que los países ricos hacen a los países pobres. Pero siempre bajo este esquema, recuerden que todavía estamos en este bloque de lucha antagónica entre el mundo socialista y el mundo capitalista. Entonces la cooperación se vuelve una forma de generar control o alineación hacia uno de estos modelos
ideológicos. Y bueno, pues todo esto que les estoy contando de manera bastante rápida y sin precisión está argumentada, defendida a partir de paradigmas, y estos paradigmas engloban teorías. Estas teorías tienen un nombre, se llaman teorías desarrollistas. Como el enfoque del desarrollo durante estos años, y aquí voy a tratar de empezar a llegar al punto de la agenda y todo, porque todo tiene una base teórica, estas teorías de desarrollo analizaban la situación de los países desde un punto de vista económico, nada más. Esto es bastante preocupante, pero así es como se concebía desde los años 50 en adelante. Entonces, esas teorías economicistas tenían dos cimientos. Una, las eran de tipo ortodoxas, en las cuales el componente económico era lo principal, y otras relacionadas a un enfoque heterodoxo. Entonces aquí, si bien la parte económica se mantenía, pero habían otras variables, no tan importantes como la económica, pero existían otras variables. Y aquí encontramos los movimientos, bueno, en la primera, que era ortodoxa, vemos los aportes del señor Rostov, que nos hablaba de las etapas del crecimiento económico, Arthur Lewis y otros autores, que no es importante mencionar en este momento. Pero básicamente la tesis era, los países son pobres porque no han implementado una serie de recetas, no han arrancado, no han llegado a una etapa de desarrollo y por tanto es necesario que sigan una receta. Esa receta va a seguir un camino y ese camino es lo que se conoce como la senda del desarrollo. De esta concepción es donde muchos de ustedes todavía ocupan el término países en vías de desarrollo, porque en principio es un país que va a seguir un camino, una senda, una vía para llegar a algo. El término ahora está en desuso desde la academia, porque esa vía realmente es un modelo impuesto desde una visión bastante ortodoxa de la economía, que no es necesariamente, la historia ha demostrado que no es necesariamente cierta. Entonces, los países debían seguir estas recetas para pasar de un estadio de pobreza y subdesarrollo a un modelo de desarrollista. En ese momento de la historia, el desarrollo era conocido o era sinónimo de industrialización. Claro, ahora vemos en día que hay países que tienen un alto grado de industrialización, pero no están desarrollados completamente, porque la tecnificación e industrialización no siempre genera pues beneficios a toda la población, sino más bien a algunas élites o a los que tienen el control de los medios de producción. Pero bueno, la historia fue dando a conocer estos modelos o estos males del desarrollo poco a poco. Entonces, la otra teoría, que eran las economicistas de tipo heterodoxo, aquí vienen movimientos como el enfoque cepalino, de crecimiento endógeno, que nos dice, miren, dejen de importar y todo, porque no nosotros producimos en lugar de importar esto, y de esa manera, pues nosotros nos hacemos fuertes, fortalecemos nuestra economía y luego podemos exportar. Y así hubieron varios escenarios a nivel mundial. Me refiero, por ejemplo, al mercado común centroamericano y a otros ejemplos del pasado. Y estos son referentes de este tipo de teorías económicas, pero heterodoxas. Pero bueno, si ven, aquí no cambia mucho, a pesar de que se le agregan otras variables, siempre la parte económica es importante. Podría sintetizar todo esto diciendo que la noción de progreso y bienestar de los países estaba asociada al crecimiento económico. Entonces, el crecimiento económico como motor del desarrollo estructural, eso era lo que se conocía en ese paradigma durante ese tiempo. Eh, Hubieron algunos eventos mundiales y algunas situaciones que empezaron a cuestionar, ¿verdad? Nacen movimientos de ONGs, de generaciones de ONGs más críticas, desde sociedad civil o incluso desde los mismos países, cuestionamientos sobre cómo se debería de incluir, pues, no tanto un modelo vertical del norte al sur, sino también que viniera y que se tomara en cuenta estas realidades. Y bueno, todo eso pues fue sumando y fue aportando para crear ciertos movimientos internacionales que se analizan desde las relaciones internacionales, pero no tanto desde la lógica de la agenda de desarrollo. Bueno, llegamos entonces a un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma es muy importante porque son los primeros avatares del cambio de la creación de la Agenda 2030 que tenemos ahora.
Este cambio de paradigma pasa entonces de concebir el desarrollo como cambio estructural, es decir, esos países en vías de desarrollo, ese crecimiento económico como único objetivo, a concebir la figura del desarrollo humano, en donde ya no se toma a los países como unidades de análisis, sino a las personas, al individuo. Este cambio de paradigma pues caló tanto y una de las principales instituciones multilaterales que ha aportado doctrina en este sentido es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, pero detrás de estas instituciones pues hay teóricos, hay académicos, por ejemplo está el señor Amartya Sen desde su enfoque de capacidades que ha abonado mucho eh, a este enfoque. Bueno, pero ¿cómo se da este cambio de paradigma? Si ustedes ven en la primera gráfica, ahí está, esta es como una representación de este modelo que decía el señor Rostov, de la receta que tenían que seguir los países. Pasar de una etapa en la cual se considera una sociedad tradicional, agraria, a una era del consumo masivo, porque la parte del capitalismo y la parte de la expansión del mercado era el sinónimo del éxito del desarrollo de los países. Entonces él daba una serie de etapas. Todo eso pues también fue cuestionable, etcétera, porque también se hablaba del ciclo de la pobreza y todas estas cuestiones. Pero el cambio de paradigma sucede pasar de este enfoque, si ven, ahí no hay otra cosa más que variables económicas, a otras variables que son no alejadas de la parte económica, pero son otro tipo de variables sociales. Tenemos, por ejemplo, bajo la creación del Índice de Desarrollo Humano en 1990, tres grandes dimensiones de análisis y con ellas otras variables. Tenemos la esperanza de vida, la educación y el crecimiento económico reflejado por el PIB. Cada una de estas dimensiones pues tiene sus propios indicadores y sus componentes. Esta implementación del índice de desarrollo humano revoluciona la concepción del desarrollo. Entonces acá se pasa, es como un antes y un después de este cambio de paradigma del desarrollo como cambio estructural. Entonces acá se toma ya en cuenta esa ampliación de capacidades, esa figura del ser humano, de los deseos, de las aspiraciones, de las oportunidades que el ser humano puede tener. Y al margen de todo esto se dan una serie de eventos internacionales que van a estar abonando mucho a esta idea de desarrollo humano. Se hace un cambio también a nivel institucional. Desde 1950 que teníamos un modelo bastante sencillo y diría yo simplificado de ayuda internacional en el cual encontramos pues países ricos o países desarrollados que daban asistencia y yo, ojo, ocupo la palabra asistencia porque el término es sinónimo de ayuda, entonces no es lo mismo ayuda que cooperación. Entonces acá asistencia, pleca, ayuda, era básicamente unos tenían, otros no tenían y los que tenían le daban a los que no tenían. Entonces es una visión vertical y en muchos casos no era de forma desinteresada. De hecho, en la mayoría de casos había un interés, un condicionamiento que se analiza esto desde la óptica del desarrollo internacional, pero acá me gustaría únicamente que viéramos este cambio de las estructuras de las instituciones. Entonces, había básicamente los organismos estatales de los países desarrollados que brindaban ayuda a los organismos estatales de los países en desarrollo. Y luego, a partir de sus propias instituciones, pues esa ayuda llegaba a la población. Y en el caso de los países desarrollados, pues esas políticas de desarrollo estaban alimentadas por los impuestos, por las contribuciones que hacían los ciudadanos de esos países. Pero luego el sistema se fue más complejizando. Estas teorías que les mencioné y estos cambios de paradigma también obligaron a que el sistema se complejizara, se hiciera más robusto, creara nuevas instituciones, nuevos mandatos. La misma Naciones Unidas se fue ampliando en su institucionalidad. Entonces ya no era únicamente un tipo de ayuda, también había cooperación,
Habían otro tipo de intereses más genuinos, habían luchas sociales, habían nuevos mandatos, habían intereses de organismos de sociedad civil del norte apoyando al sur, se da un protagonismo también de los gobiernos locales, de los ayuntamientos, de las diputaciones provinciales, bueno, de unas escenas de actores subnacionales. Pero, ¿cómo se concretiza eso? Bueno, pues básicamente a partir de estos mandatos, estas diferentes instituciones hacían cooperación, brindaban ayuda y en unos casos era ayuda, transferencia directa de recursos y en otros casos era a partir de acciones como educación para el desarrollo, etcétera. Pero bueno, todo esto que tiene que ver con las agendas y con la Agenda 2030, o sea, no, les he dicho muchas cosas, pero al final, ¿cómo se concreta esto de la Agenda 2030 con este cambio de la estructura, con esto del paradigma, con esto del desarrollo humano, etcétera? Bueno, como todo a nivel internacional, implica una serie de eventos, implica esfuerzos, implica voluntades políticas, implica razonamientos, implica también mecanismos. Entonces, podríamos sintetizar que el nacimiento de la Agenda 2030 no es que sea un nacimiento accidentado, sino que ha sido producto de una serie de procesos o agendas previas. Es decir, que una serie de agendas previas han confluido y han generado la actual Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Pero ¿cuáles podrían ser esas dos principales agendas que han aportado a esta nueva agenda, a esta agenda que tenemos? Bueno, que ya no es tan nueva porque ya estamos en 2022. Me refiero precisamente a la agenda Río más 20, es la agenda la primera agenda de desarrollo sostenible, pero enfocado más a la parte de medio ambiente, y la agenda del milenio, que la conocemos mucho como los ODM. Pues esta agenda incluye la declaración que da nacimiento a los objetivos de desarrollo, a los objetivos de desarrollo del milenio. Bien, durante este proceso de creación o de vinculación entre estas agendas, también se dieron una serie de eventos internacionales que fueron creando también agendas específicas temáticas. Y tenemos ahí algunas de ellas, por ejemplo, la Agenda Social Internacional, que se basa mucho sobre temas como infancia, derechos humanos, población y desarrollo, desarrollo social, la Conferencia Mundial sobre la Mujer, etcétera. Todos esos eventos internacionales que ustedes están observando también contribuyeron a brindarle cierto grado de rigurosidad y robustez a estos debates que desembocaron en esta agenda internacional actual. Bien, pero para llegar a los ODM, estas agendas aportaron, pero acá sucede algo. Esos ODM que se suscriben en el año 2000 fue producto principalmente de una propuesta que viene desde el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y luego que fue discutido y fue aprobado en septiembre del 2000, pero acá no hubo un proceso participativo. Acá esto es una agenda de mínimos, mínimos, y es una agenda del norte para el sur. ¿Por qué les digo esto? Bueno, observemos rápidamente. Son 8 objetivos, pero de los cuales 7 son para los países del sur. Y un único objetivo que implica a los países del norte, pero con los mínimos, más mínimos que podamos imaginar. Es decir, las metas son metas a la mitad, la mitad del cumplimiento, la mitad de tal cosa. Es decir, aun cuando se cumplieran estos objetivos, no se lograría, aun cuando se cumplieran los indicadores, no se cumplieran, no llegarían a cabo los objetivos. Además, vemos que son temas, la mayoría son temas de necesidades inmediatas, asistencia. Aquí no vemos nada de gobernanza para el desarrollo, no vemos un componente de derechos humanos, no vemos una dimensión de gobernanza para el desarrollo. Vemos una agenda de mínimos. Entonces, estos objetivos son heterogéneos. Son heterogéneos, perdón, son homogéneos para realidades heterogéneas. ¿Qué quiere decir con esto? Que son 7 objetivos para el sur con características completamente diferentes. Algunos países, en el caso de El Salvador, algunas de las metas asociadas a estos objetivos ya se habían cumplido desde antes de suscribir la agenda, por ejemplo. Y otros países, por ejemplo, de Oriente, estaban muy lejos de cumplir
el ODM3, por ejemplo, por las mismas características culturales, etcétera. Entonces, dado nociones principalmente culturales, aunque en algunos casos características socioeconómicas e intereses también políticos, es difícil el consenso que se pudo haber dado. Entonces, acá no hubo ningún tipo de consenso del sur hacia el norte, sino fue una agenda del norte para el sur. Pero, ¿qué más podemos observar por acá? Bueno, en esta agenda, que es la agenda de los ODM, Declaración del Milenio, firmada por 189 Estados miembros, y tiene, vamos a ver por acá, 60 metas. Bueno, lo tengo más adelante. Entonces acá tenemos 189 Estados miembros que suscriben esta Declaración del Milenio con 8 objetivos. Esos 8 objetivos iban a ser, al igual que esta agenda actual, para 15 años. 2000 a 2015. Y durante esos 15 años se iban a crear estrategias, mecanismos para el cumplimiento de estos ODM, y también tenían mecanismos de revisión. Bueno, en este caso eran exámenes. Eran unos exámenes que se hacían. Aquí se cambia incluso en el ODM 1. Inicialmente se aprueba como un indicador $1, bueno, la medida de $1 por día para pobreza extrema, pero luego cambia a 1.25, 3 años después de haber suscrito. Entonces han habido también cambios en los indicadores durante el proceso de medición. Si bien esta agenda puede tener o pudo tener muchas contradicciones y a la vez muchas críticas, lo cierto es que sirvió como un punto de partida para una mejora de compromisos globales, aunque sean de tipo asistencial. Prueba de esto es que después de la suscripción aumenta la ayuda oficial al desarrollo. Vemos ahí una gráfica prevista por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en donde la asistencia, la cooperación internacional de tipo oficial, pues aumenta a partir de ese año. Y también se dan ciertas vinculaciones a los temas asociados a los ODM. Entonces, sirvió al menos para promover y sacar del estadio de fatiga que tenía la ayuda durante los años 90, porque durante esa década, de los 90 a los 2000, la cooperación internacional y todos esos temas estaban bastante ralentizados. Entonces los ODM revitalizaron y reanimaron esas estrategias de estos compromisos internacionales. Podemos observar en la gráfica siguiente algunos de los eventos que estuvieron asociados a la creación de los ODM. Desde 1970 que se da esto del enfoque en necesidades básicas, hasta el año 2000, pasando ahí por los años 80, que se da todo esto de los programas de ajuste estructural, la década perdida, etcétera. Vemos ahí algunos de los principales eventos que estuvieron aportando para la construcción de los ODM. Entonces, no es cierto que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la actual, que no hemos llegado todavía ahí, ha sido producto específicamente de una evolución directa o de una transformación de los ODM, sino ha sido de un proceso de convergencia de múltiples agendas. Incluso la misma agenda de ODM se enriqueció de todas estas agendas paralelas y temas asociados principalmente a temas sociales. Para terminar esta figura que ustedes están viendo, en la parte superior izquierda pueden ver dos agendas, por decirlo así, dos ítems. La primera es la agenda de desarrollo sostenible, le llamamos así a todos aquellos eventos que se asociaron a esta cumbre de Río bueno, Río, que es en el año 92, y luego Río +10, que fue en Johannesburgo, y luego Río +20 nuevamente en la ciudad de Río, en Brasil. Y en la parte inferior vemos la Agenda Social Internacional, donde vemos todos estos temas de derechos humanos, la cumbre de desarrollo, población, los temas vinculados a infancia y a mujer. Entonces, esta confluencia de estas dos grandes agendas permitió aportar a la creación de los ODM, pero la agenda también continuaba más allá de los ODM.
¿Por qué? Bueno, porque era una agenda de mínimos, como les había mencionado. Luego nos encontramos 3 agendas más que se unen a las 2 agendas anteriores. ¿Y cuáles son esas agendas? Bueno, nos encontramos con la agenda de eficacia de la ayuda, que es básicamente una serie de foros de alto nivel a fin de hacer, establecer algunas directrices para que la cooperación que se brinde sea más eficaz. Luego tenemos la agenda del financiamiento para el desarrollo y ojo que esta del financiamiento es bien interesante. Habían ODMs en los 2000, pero nadie sabía cómo se iban a pagar. O sea, el norte estipula 8 objetivos para los países en desarrollo, pero nadie quería dar dinero para cumplirlos. Entonces, esta agenda del financiamiento es una especie de, bueno, son conferencias internacionales, son mecanismos de financiación para estos agendas o estos objetivos y estos grandes propósitos internacionales. Pero como siempre, cuando se habla con dinero, pues todo el mundo pone ahí algunos reparos y nadie asume compromisos, pues eso sucede en las economías personales y en microeconomía, como también en macroeconomía y en estos compromisos internacionales. Siempre existe déficit en las responsabilidades internacionales para poder financiar. Entonces, existen durante de estos años se han dado 3 grandes conferencias. La en Monterrey en el 2002, que justo se hablaba para cómo se puede financiar estos ODM. Luego se da una en Doha en el 2008 y luego se da la de Addis Abeba en Etiopía en el 2015. En esta tercera ya se habla de ODS. Me voy a detener ahí. Y luego tenemos en la parte inferior otra agenda, que es la del desarrollo sostenible, que ya veníamos arrastrando de los ODM anteriores, ¿se recuerdan? Entonces acá tenemos esta de Johannesburgo, esta cumbre en el 2002, la de Río más 20, y aquí en el 2012 ya se habla del término ODS, pero no asociado a una agenda más amplia. Solamente se acuña el término ODS, pero no principalmente vinculados a temas medioambientales. Desde esa visión del 2012 en adelante, se viene dando una serie de reuniones internacionales, algunas como parte del auspicio de la Secretaría General de Naciones Unidas, otras desde la academia, otras de sociedad civil, otras a nivel bilateral, que fueron aportando a esta visión más global de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, pero como todavía no habíamos llegado al año 2015 y no se tenía nombre, en ese momento se le acuñó un término. Se le llamó Agenda Post-2015 porque todavía no se tenía nombre. Entonces, durante todo ese proceso de negociaciones, de discusiones, de construcción de la agenda, a ese proceso se le denominó así, Agenda Post-2015. Ya luego se le pone el nombre que ahora conocemos, que es Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y ahí tenemos los objetivos. Bien, para sintetizar las ideas que les he mencionado, pues nos encontramos con esa confluencia de estos temas internacionales. Por una parte, la de las cumbres de desarrollo social, vinculados a la cumbre de niñez, derechos humanos y ODM, y por otra parte, la de desarrollo sostenible. Y luego, a partir del 2013, con el impulso del secretario general de Naciones Unidas, pues se decide ya un proceso un poco más ordenado, pero no tanto, hacia la construcción de la Agenda 2030 y se hacen algunas actividades internacionales, por ejemplo, la encuesta My World, que fue una consulta internacional sobre el futuro que queremos. Se hicieron a partir del trabajo de las oficinas de PNUD en los países unos procesos de consulta a nivel de país. De hecho, El Salvador participó en ese proceso de consulta en el que muchas instituciones públicas, principalmente academia, aportaron a la visión de desarrollo que querían y que luego esto fue ya llevado a Nueva York para la construcción de todos estos aportes. Entonces, como síntesis, la visión de la construcción de la Agenda 2030 ha sido posible a partir de una confluencia de agendas previas. La agenda de los ODS, pues no se trata de una transferencia directa de los ODM
a unos ODM ampliados o a unos ODMs Plus. Se trata entonces de un proceso mucho más amplio que aspira a una etapa de gobernanza global de desarrollo, pero que no llega aún a eso. El proceso que permitió la definición de la agenda se denominó proceso post-2015 o agenda post-2015, que implicó consultas, conversaciones globales, algunos conflictos también, por qué no decirlo, y el aporte de diferentes visiones institucionales y de actores. Por eso se le llama un proceso muy sectorial. Ahora, la figura que ustedes están observando en este momento define este proceso desordenado, porque al final, si bien ahí aparece muy bien esquematizado, lo cierto es que ha sido un proceso desordenado. Por una parte tenemos todo el trabajo que se vino desarrollando desde Naciones Unidas a partir de las cumbres mundiales y de las conferencias que se dan todos los años, pero también a partir de los grupos de trabajo y los foros de alto nivel, y luego de otras negociaciones que se dieron de forma paralela. Hay temas mundiales, por ejemplo, el tema de las COP, de cambio climático, que también se vinculan como elementos o como mecanismos coimplementadores de la agenda, que al final se ha recogido como si fuese un marco de trabajo mucho más amplio, pero que no necesariamente estaba articulada inicialmente. Entonces, vemos como este proceso bastante disperso, al final logra tener una finalidad, logra desembocar en estos objetivos, estos 17 objetivos de los cuales vamos a conversar. ¿Qué cambia principalmente? Bueno, en el 2015, cuando se aprueba esta agenda, eh, se, se establecen 17 grandes objetivos, los cuales tienen diferencias sustanciales con los objetivos de desarrollo del milenio. En la presentación que ustedes pueden observar, vemos estos cambios de manera quizás un poco más esquemáticos. Primero vemos que son 8 ODM y en la otra son 17 y tenemos un primer gran cambio. Segundo, que en la primera hay 21 metas asociadas a estos 8 objetivos y en la segunda encontramos, 169 metas. En la primera hay 60 indicadores y en la segunda encontramos 232 indicadores. Mencionar que estos indicadores de la segunda son indicadores que no fueron vinculados inicialmente con la declaración, se crean unos meses posteriores, la declaración se aprueba en septiembre de 2015 y los indicadores se lanzan en marzo-abril 2016. Y estos indicadores al final son una pauta, un marco de monitoreo internacional que luego es aterrizado en los ordenamientos y en los procesos programáticos país, de los cuales los mecanismos de implementación conversaremos. Bueno, ¿qué más encontramos? Son 15 años de continuidad, es decir, 15 años del 2000 al 2015, pero luego hay otros 15 años del 2016 al 2030, por lo cual lo que coinciden es que son objetivos para 15 años. ¿Ya? Encontramos que ya no son únicamente objetivos vinculados a temas de necesidades básicas, encontramos objetivos mucho más amplios, en los cuales hay ciertos matices de derechos humanos, hay algunos aspectos vinculados a la gobernanza, a temas globales, es una agenda de bienes públicos globales. ¿Qué es eso de los bienes públicos globales? Aquellas aspiraciones que no solamente corresponden a las necesidades de los países en desarrollo, sino también a los países desarrollados. Es decir, ya no es una agenda del norte para el sur, es una agenda para todos. Acá es donde el término universalidad, que es uno de los pilares de esta agenda, cobra sentido. Es una agenda incluyente, en el cual ya no es únicamente el norte que identifica carencias en el sur, sino una agenda en la cual todos tenemos ciertos niveles de desarrollo, pero estamos mal desarrollados. Entonces, la agenda pretende, si ya no solamente es lograr la educación, sino que la educación sea de calidad, por ejemplo. Entonces, hace un llamado a todos los países del norte y del sur para establecer mecanismos para el logro de estos objetivos en cada uno de sus territorios, pero también hace un llamado a la comunidad internacional. Ahora, esta agenda propone un cambio
Ujú. Un cambio para el año 2030, una última oportunidad de la humanidad para mejorar y salvar de estos males globales. Propone también unos medios de implementación. Es un marco de seguimiento, tiene un marco de seguimiento que está en varios niveles. Hay un nivel internacional, un nivel regional, un nivel nacional. Y lo vamos a ver durante el desarrollo del curso, no en esta sesión, de mecanismos subnacionales. Y luego, pues estos objetivos tienen a su vez metas e indicadores para su misma medición. Ahora, para que descansen un ratito y sinteticen estas ideas, vamos a ver un video de 5 minutos en el cual ha sido elaborado por UNESCO y ETSEA para que ustedes puedan, bueno, puedan escuchar la síntesis de la apuesta de la Agenda 2030. Veamos entonces. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14.
vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Muy bien. Bueno, este video recoge estas aspiraciones y esas principales ideas relacionadas a los compromisos asumidos para el año 2030 y cómo la Agenda 2030 abona ese propósito. Bonito, ¿verdad? Muy bien. Sí, creo que se puede. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo esta agenda se estructura y cuáles son los principales apartados y cómo se arma estas diferentes componentes. Y luego vamos a tratar de hacer esta descomposición a partir de las potencialidades, los riesgos y las oportunidades que la agenda ofrece. Bien, veamos entonces de forma más detenida una radiografía de los ODS, que son el núcleo principal de la agenda. Muy bien, los ODS son 17. Un análisis preliminar sobre estos objetivos lo podemos hacer a partir de las 5P. Estas 5P son personas, prosperidad, planeta, paz y alianzas. Claro, alianzas no empieza con P, pero viene del inglés partnership. Entonces acá tenemos 5 Ps. Cada una de esas tiene un color, si ustedes observan. Y es sombreado los ODS que se vinculan a ese color respecto a esa P. Por ejemplo, en el caso de personas, los ODS asociados a esa gran dimensión, los tenemos: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento. Vean cómo estos 6 ODS alimentan principalmente necesidades básicas, pero también aquellas principales afectaciones a los niveles de vulnerabilidad social. Luego tenemos prosperidad. Prosperidad lo tenemos en color como rosa, y estos ODS son el 9, industria, innovación e infraestructura; el 10, reducción de las desigualdades; el 11, ciudades, comunidades sostenibles; y el 12, producción y consumo responsable. Luego tenemos la tercera P de planeta. Esta P específicamente está más asociada a los bienes públicos globales, aunque no quiere decir que las anteriores no lo estén, pero esta hace un especial énfasis en esos bienes de contribución, aquellas grandes bases a las cuales, bueno, nos afectan a todos los países, a todo el planeta. Y aquí tenemos
El 7, energía asequible y no contaminante. El ODS 13, acción por el clima. El 14, vida submarina. El 15, vida de ecosistemas terrestres. Luego tenemos la dimensión de paz, o una de las P, paz. Y aquí tenemos el ODS 16, que es paz, justicia, instituciones sólidas. Y por último tenemos el de partnership, que es el ODS 17, alianzas para lograr los objetivos. Y de esa forma podríamos hacer una primera descomposición de las dimensiones de la agenda. Ahora bien, esta descomposición no se queda únicamente así. La agenda es más compleja que eso. Esta descomposición la podemos vincular a principios y a pilares, y también a los mecanismos implementadores o conexos. ¿Y cuáles son esos? Bueno, primero, los principios en los cuales la agenda se basa es la universalidad. Ya he comentado anteriormente que esta agenda, a diferencia de los ODM, es una agenda que incluye tanto a países pobres como países ricos, países desarrollados, en desarrollo o diferentes niveles de desarrollo, países desde toda su heterogeneidad. Integración, que también abona al de universalidad, pero acá incluye a todas las diferentes poblaciones. Y el tercer principio es que nadie se quede atrás. Es un principio bastante interesante, pero a la vez es una apuesta por luchar por las personas que tienen mayor grado de vulnerabilidad, más desfavorecidas, y que la agenda debe de preocuparse por incluirlas. Y los pilares fundamentales de la misma también son 3. Acabar con la pobreza extrema, y nótese que este primer pilar se asocia mucho a la dimensión de P, de personas. Luchar contra la desigualdad y la justicia, y aquí también hay un par de P's más, la de prosperidad y la de prosperidad, y la tercera, el tercer pilar, combatir el cambio climático, se asocia también a la P de planeta. Y luego tenemos a la P de alianzas y de paz como transversales para el cumplimiento de los pilares. Entonces pueden observar también que la distribución que se hace entre la agenda está ordenada y es armónica. Y luego tenemos los instrumentos conexos o mecanismos conexos. Por una parte, tenemos la Convención de París para el Cambio Climático, la Conferencia de París y las diferentes COP, que son las conferencias que se dan en las cuales se van ampliando esos mecanismos y se van generando acuerdos. Luego tenemos Hábitat 3, la cual de esta vamos a estar muy relacionados en este curso porque se relaciona mucho con el trabajo en los territorios y que tiene que ver con la reducción de riesgo de desastres. Y tenemos, como no debía ser de otra forma, la conferencia o toda la agenda que nos lleva hacia el financiamiento para el desarrollo, porque esta agenda se necesita también pagar. O sea, se necesita recursos para poder implementarse. No solamente se van a lograr esos objetivos con la voluntad. La voluntad debe concretarse también en asignación de recursos. Entonces, este instrumento implica, pues, estos compromisos internacionales en los cuales los diferentes actores, no solamente países, porque acá la resolución de la tercera conferencia de financiamiento para el desarrollo de Addis Abeba, que les había mencionado anteriormente, incorpora al sector privado, por ejemplo, como un actor muy importante para la contribución de recursos, y también hace un llamado, ¿verdad?, a otros temas de tipo fiscal, una mejora en la taxatibilidad, en evitar este tipo de fuga de capitales y de flujos ilícitos, etcétera, etcétera. Hace un llamado internacional para la gestión y la asignación de recursos para el desarrollo. Es decir, para estas agendas nacionales que se crean vinculadas y armonizadas a estos compromisos internacionales. Pasémonos un poco más a la figura de la parte derecha. Acá tenemos desde otra diagramación las 5 P's vinculadas a planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas, y los ODS que están articulados precisamente a cada una de ellas. En la parte inferior, en la figura inferior, encontramos
que la Agenda 2030 no son solamente los ODS. Y aquí encontramos qué más tiene esta agenda. Encontramos la declaración que tiene la visión, los principios compartidos y los compromisos de los actores, parte de los, principalmente al ser un acuerdo entre países, pues se consigna la responsabilidad de los países, pero los países son los responsables, los estados más bien, de crear cada uno de la articulación con otros actores dentro de sus territorios. Luego tenemos bueno, los ODS propiamente, los 17 ODS con las 169 metas y los 232 indicadores, y luego los medios de implementación. Estos medios de implementación también se auxilian en la Alianza Global, que es uno de los principales, el espíritu principal del ODS 17, de las alianzas. Y tenemos también los mecanismos de seguimiento y revisión, porque ¿cómo vamos a saber si estamos cumpliendo y logrando estos objetivos, estas metas y estos indicadores si no sabemos cómo medirlos? Entonces los mecanismos de seguimiento y revisión es una apuesta por saber la contribución de las políticas nacionales, subnacionales o internacionales que están abonando para el logro de los objetivos. Entonces, estos componentes son el core o el núcleo principal de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Muy bien. El marco y los mecanismos de seguimiento. Vamos a tratar de ver tres cositas. Es el marco, las potencialidades, también los riesgos. En el caso del marco y los mecanismos de seguimiento, pues tenemos el trabajo de la Comisión de Estadística del ECOSOC, que diseñó este marco de los indicadores mundiales. Y aquí tenemos justamente esto de marco de indicadores como un instrumento del seguimiento. Tenemos los informes de desarrollo sostenible que se elaboran anualmente, y también tenemos el foro de alto nivel de desarrollo sostenible que se desarrolla cada 2 años en Nueva York y que se da ya por los meses de junio más o menos, y en el que los países deben de, bueno, no deben porque el debe es un imperativo, quizás casi obligatorio, pero los países tienen un compromiso no vinculante, pero deseable, de presentar informes de revisión voluntaria. Y luego tenemos el trabajo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales del ECOSOC, que vincula pues los informes de desarrollo sostenible y los marcos de seguimiento nacional y subnacional. En estos marcos de seguimiento nacional y subnacional, comentar que después de aprobada la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, hay un mandato para que los países que han suscrito la misma, bueno, este compromiso mundial puedan llevar estos compromisos a sus propios países, a sus propios territorios y armonizar un sistema de implementación. De acá es donde surgen las agendas nacionales de desarrollo sostenible, una adecuación de esta agenda internacional a su propia realidad, creando, priorizando ODS, creando mecanismos o instancias de supervisión, monitoreo o de implementación, diseñando, creando o estableciendo consejos de desarrollo sostenible o algún tipo de institucionalidad para la implementación y la medición de los ODS, y también sus propios mecanismos de reporte que permitan luego sistematizar en determinado periodo de tiempo el nivel de contribución, que luego esto tomará una forma de informe de revisión voluntaria nacional o informe de revisión voluntaria local en el caso de las entidades subnacionales, y se depositará o se dará a conocer pues en estos foros de alto nivel en el cual participan los diferentes países del mundo. Ahora, esto es una pregunta, no es capciosa, pero llama un poco la atención y la reflexión de nosotros después de lo que les he comentado. ¿Cuál es la naturaleza de la agenda? ¿La agenda realmente es un consenso o es una agregación de visiones? Me gustaría poner un asterisco a lo que voy a decir en este momento, y es mi punto de vista más como académico que como practicante del desarrollo. A pesar de que la literatura nos habla, y también desde una visión muy institucional, de un consenso en términos de desarrollo, lo cierto es que la agenda no es del todo un consenso, sino más bien es una agregación de visiones de desarrollo.
les he mostrado una serie de, no solamente de eventos, sino también de agendas paralelas. Vemos que en pleno 2022 también tenemos muchos problemas internacionales que los vemos en las noticias, en la sección internacional, pero también tenemos los propios problemas locales y que de alguna u otra forma están vinculados a estos objetivos de desarrollo sostenible. No solamente es el tema de la inflación, es el tema de la inseguridad, por ejemplo, el tema de en los precios, la calidad de vida, el aumento, la disminución en la calidad de vida a partir del aumento de los precios, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso también son males públicos globales que afectan al cumplimiento de estos objetivos. Entonces, hemos pasado de diferentes agendas que en menor o mayor medida han contribuido a esos objetivos internacionales, pero no han sido exentas de críticas. Poner un consenso, llevar a un consenso a nivel internacional es una de las cuestiones más difíciles y más a nivel político. Podríamos llamar más que un consenso una agregación de visiones, porque nos permite también establecer nuestro propio punto de partida como país. Y es más coherente en el sentido que la agenda hace un llamado a una apropiación nacional. Y esa apropiación nacional implica que a partir de nuestras posibilidades reales de contribución y de logro, aportemos. Entonces, esa lógica es un poco más coherente que el denominarse un consenso internacional, porque atañe una visión mucho más homogénea de la agenda. Pero bueno, esto también es sujeto a crítica, ¿verdad? Lo digo más como académico. Sin embargo, creo que es una agenda que permite también que nosotros aportemos. Y al ser un proceso en construcción, también las opiniones relativas al mismo son igual de válidas. Pero bueno, veamos los riesgos. Estos no son tanto de mi opinión, sino más bien hay evidencia respecto a lo que implica la agenda a mediano y largo plazo. Creo que uno de los riesgos identificados acá es caer en el hecho de que entendamos o que comprendamos o que tengamos una percepción que la agenda es un marco multilateral. Si bien se da dentro del trabajo de Naciones Unidas, pero es una agenda de todos y de todas. Es una agenda que no viene únicamente de Naciones Unidas para con el mundo, sino que de hecho creo que es al revés. Viene del mundo y es Naciones Unidas la que hace las veces de recopilar todas estas visiones a partir de este marco de trabajo. El segundo riesgo es creer que es una agenda de ODM Plus o creer que es una visión ampliada de los ODM cuando no es así. Ya hemos hablado de algunas de las principales diferencias. Acá en los ODS tenemos una revolución de los datos, tenemos mecanismos de medición mucho más precisos de lo que podíamos tener en los ODM, tenemos un proceso participativo de construcción, de abono hacia esta visión de desarrollo. También tenemos un enfoque de inclusión, de universalidad entre diferentes países, no solamente para países pobres. Es decir, no se trata de ampliar los ODM a otros objetivos más, solo porque son 8 y ahora son 17. No, es un cambio bastante radical de lo que teníamos antes. Sin embargo, todavía no llega a un nivel de gobernanza global, que sería lo que se debería de aspirar. Ahora, el siguiente riesgo es la agenda como un proceso cerrado. Ya les decía hace un momento cuál era mi opinión académica respecto a tal. Esta opinión también puede llevar muchas opiniones más y son igualmente válidas. ¿Por qué? Porque la agenda es un proceso abierto, no es un proceso cerrado. Entonces, esa visión de discusión y de aporte a la agenda es siempre válida y bien recibida. Por lo cual, uno de los mitos o de los riesgos más bien, es creer que la agenda es un proceso cerrado cuando no lo es. Y luego tenemos el riesgo de desatender las asimetrías de poder como causa de los problemas. Creer que únicamente generando una serie de políticas principalmente asistenciales vamos a lograr los objetivos, es caer en un gran error, cuando muchos de estos problemas globales se deben a procesos estructurales de las relaciones de poder en los países. Si no cambiamos, si no implementamos políticas sociales más inclusivas, distributivas o redistributivas, pues no vamos a hacer un cambio estructural significativo a largo plazo. Entonces la agenda no viene a hacer ese bálsamo, a suplir esos problemas que son generados
por una serie de decisiones o una serie de condiciones, principalmente socioeconómicas, más profundas. Bien, al igual que los riesgos, también la agenda tiene limitaciones. Una de las limitaciones es la brecha entre el diagnóstico y la propuesta. Es decir, existe esta noción de sabemos qué es lo que se necesita, pues esto es, sabemos cuáles son los problemas y vamos a proponer esto como respuesta. Pues esa identificación no siempre está amparada en evidencia, entonces la propuesta debe de venir también basada en evidencia. De hecho, uno de las jornadas que vamos a desarrollar, sesiones más bien que vamos a desarrollar dentro de este módulo, me parece que es en el módulo 3, si no me equivoco, es precisamente es la revolución de los datos, la datología como toma de decisiones políticas públicas a partir de evidencia. Entonces, la parte del diagnóstico debe fortalecerse. La siguiente limitación es la insuficiente abordaje de las cuestiones sistémicas, como ya lo he mencionado hace un momento, sobre este tema de las asimetrías y de las condiciones estructurales que generan los problemas. Entonces, se debe de abordar sistemáticamente estas cuestiones y no creer que la agenda lo va a solventar. La creación de acciones específicas de vinculación con ODS va a solventar problemas que requieren un abordaje más profundo. Luego, otra limitación es el insatisfactorio enfoque de derechos humanos. Si bien la agenda es más ampliada que los ODM y existen ahí algunos ODS que se relacionan a derechos humanos, lo cierto es que existen algunas contradicciones mismas en los ODS, producto también a que no ha sido un proceso del todo consensuado. Existen ahí algunas relaciones un poco complejas, por ejemplo, en el tema del comercio internacional. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, sin caer en muchos más. Resulta que la agenda hace un llamado es una agenda de desarrollo sostenible, por supuesto. Entonces, la figura o el espíritu del desarrollo sostenible es que no se comprometan pues las capacidades futuras a partir pues de las decisiones y las acciones que tomemos. Sin embargo, la misma agenda propone el consumo ético, sostenible, tal, pero esa figura al final no es cierto que se pueda hacer cuando el consumo y la producción misma de los mercados se basa sobre límites del planeta. Hay momentos, ya el planeta va a llegar a un punto en el cual ya no va a poder producir. Entonces, el crecimiento económico no es cierto que sea del todo sostenido en la medida que el crecimiento se basa en productos o recursos que son limitados. Y eso es una primera gran contradicción. Y hay muchas más. Sin embargo, eso no tiene que quitarle el protagonismo, ni la riqueza, ni el esfuerzo, ni la visión que debe tener la agenda. Simplemente refleja mucho del proceso de construcción que anteriormente yo les he explicado. Y por eso, pues, es una agenda con visiones de desarrollo y conflicto. Justamente, estas contradicciones solo reflejan esta agregación de diferentes formas de entender el mundo, la vida, la realidad de los diferentes actores que han participado a lo largo de estos años. Y por último, es una agenda voluntaria. Aquí hay una lógica de paternariado frente a la idea de responsabilidad de los actores. Es una agenda voluntaria porque trata que asumamos el compromiso y creo que el hecho de estar acá en este curso, primero es porque existe el interés de conocer la agenda y segundo, hay un interés no solo de conocer la agenda, sino de poder llevarla a la práctica y eso ya es parte de un logro y contribución a estos objetivos. Entonces es una limitación que podríamos decir que se está superando, al menos a nivel de entidades nacionales. A nivel internacional, pues no se trata de ser una agenda de mínimos, sino al contrario, una agenda que aspira a ser de máximos. Potencialidades. Esta es una agenda que reconoce la multidimensionalidad del desarrollo, es decir, que acá vamos a romper el paradigma del crecimiento económico como cambio estructural, vamos a afianzar la idea del desarrollo humano de los 90 hacia acá y vamos a fortalecer también la dimensión económica, ambiental, social y política. Es una agenda multisectorial. Luego es una agenda que apuesta por la integralidad,
como también el principio de universalidad lo menciona, integramos a los diferentes sectores, pero también incorporamos las aspiraciones, las diferentes cosmovisiones y las realidades de los actores que participan. Y es una agenda planteada de una perspectiva multinivel. Y acá terminaré con esto, este aspecto de potencialidades. No es una agenda únicamente para los países, es una agenda que también incluye a los diferentes actores. No solamente actores estatales a nivel de estados nacionales, sino también entidades subnacionales. Esa es la razón principal de este curso, la forma en la cual desde nuestra cancha, desde el trabajo territorial que desarrollamos, podemos contribuir al cumplimiento de la agenda. Pero esto nos lleva a retos. Los retos no siempre son malos, son formas de poner a prueba nuestra determinación y muchas veces de tipo institucional. ¿Cuáles son los retos? Bueno, ¿cuáles son los retos de la agenda? Es el reto de la interpretación y la ampliación de la Agenda 2030. La interpretación es lo que entendemos por la agenda y lo que no entendemos por ella. Parte de los procesos de socialización de la agenda es saber qué es la agenda y qué no es la agenda. Y creo que este curso va a ayudar mucho a esclarecer un poco este objetivo. Luego está el reto de la implementación. Llevar a la práctica eso que hemos aprendido teóricamente es ciertamente algo muy difícil. Entonces, el reto de la implementación y los mecanismos con los cuales nos auxiliamos. Luego es el reto del seguimiento. Podemos implementar y hacer muchas cosas, pero no sabemos si estamos logrando lo que nos hemos comprometido. ¿Cómo medir lo que se está haciendo? La generación de evidencia. Y cómo con la evidencia, pues aportamos en el nivel de medición, porque al final es una cuestión de medición. Y luego los desafíos para una gobernanza global, democrática y multinivel. Es decir, llevar la agenda más allá. Yo les decía que la Agenda 2030 no es una agenda de ODM+, pero tampoco ha llegado a ser una agenda de gobernanza global. Entonces, para que se llegue a una gobernanza global, no quiero ser pesimista, pero es un poco difícil, pero podemos contribuir. Entonces, estos compromisos globales implica apropiarnos, implica, pues, primero saber y concientizarnos de qué implica la agenda y sobre ello, pues, incidir en políticas públicas, incidir un poco en estas luchas sociales que estamos ganando y poner a los territorios como protagonistas de este proceso. Creo que eso es una forma también de contribuir a la gobernanza global, que yo diría gobernanza multinivel. Como material complementario a las ideas que les he comentado, pues tenemos estas dos lecturas que ya al inicio de la jornada, pues les he mencionado dónde se encuentran dentro del campus virtual. Son dos papers que se hicieron allá por el 2016-2017, pero que recogen mucho todo el proceso de construcción. Van a tener muchos más materiales, más actualizados, porque la parte de la bibliografía general así lo ha identificado, pero estos son para recoger el proceso de construcción y de debate que ha llevado a la Agenda 2030. Y de igual manera van a tener acceso a un video sobre los mecanismos de implementación. Ahora bien, ahora me toca descansar un poco a mí y a ustedes les toca un poco trabajar. Vamos a tener la primera actividad evaluada del curso, es una actividad de pretest. Entonces, vamos a tener... vamos a ver, 5 minutos para poder llenar este test. Es algo muy, pero muy puntual. Son 6 preguntitas de selección múltiple. Solo tiene que ir poniendo tú y lo envía. Y es un poco para ver qué tanto usted ha puesto atención en las apreciaciones que les he mencionado. Va a poner ahí su correo electrónico, su nombre completo. Nótese que dice nombre completo, primero los dos nombres, si tiene 2 o 1, luego sus apellidos, así como aparece la indicación, luego lo contesta y lo envía. Usted puede escanear el enlace acá por el código QR y creo que desde el equipo SK se tiene el enlace y se lo van a facilitar en este momento por el chat para que lo puedan hacer los que no pueden escanearlo. ¿Será que me ayudan, por favor, el equipo de SCADE? Ahí está, muchas gracias. Ahí tenemos el formulario. Tenemos 5 minutos a partir de este momento para hacer el test.
Y mientras ustedes están haciendo el test, vamos a verificar quiénes son, cuánto es el número de personas que son asistentes y vamos a crear las condiciones para formar los grupos de trabajo que en un momento les voy a dar las indicaciones. Veo acá que hay 38. Vamos a ver. Creo que podemos formar 4 grupos, entre 9 o 10 personas. Bien, bueno, voy a darles estos 4 o 5 minutos para que terminen de hacer el test y luego regreso con ustedes. Bueno, ya pasaron los minutos, los 5 minutos. Bien, realizado entonces ese pretest, se llama pretest porque luego vamos a hacer un examen al final de toda la sesión, no de esta, sino que del curso, para ver el nivel también de evaluación. Les pido que puedan, atendiendo las indicaciones del equipo de logístico de SECADE, que puedan llenar el formulario de asistencia. Como ustedes saben, se va a cotejar ese formulario de asistencia que van a llenar con su asistencia también dentro de la sesión de Zoom para poder validar la misma. Entonces les pido por favor que puedan llenar, es muy sencillo, solamente van a poner su nombre completo, su correo y un poco, en un par de líneas, lo que les ha parecido más interesante de la sesión. Bien, ahora vamos a pasar, porque estoy justo con los tiempos medidos, porque la idea es no excederme más de lo necesario. Vamos a pasar a una etapa de trabajo grupal. Muy bien, confírmeme por favor si pueden ver la pantalla.
Sí la podemos ver, Lisandra. Gracias. Sí, la podemos ver. Genial, muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a una reflexión grupal. ¿Y en qué consiste esa reflexión grupal? Bueno, vamos a conformar grupos de trabajo. Eso lo vamos a hacer nosotros automáticamente. Desde la administración de Zoom, se les va a generar a ustedes aleatoriamente una conformación de grupos y usted solamente debe dar a aceptar a la notificación que le va a aparecer ahí. Se van a formar 4 grupos. Vamos a distribuir el total de los miembros entre 4 salas y vamos a dar justo 15 minutos, no más, 15 minutos para que ustedes puedan realizar la discusión. ¿Y qué consiste la discusión? Pues ya les muestro ahí 2 preguntas nada más y sobre esas 2 preguntas vamos a discutir. Y luego ustedes van a poner en común, ¿verdad? Sus ideas, van a discutir sobre sus aportes. Cuando ya tengan una idea socializada, seleccionan o escogen a un relator o relatora del grupo de 10 personas, 9, 10 personas, y esta persona pues va a dar en 1 minuto y medio, 2 minutos como máximo, cuáles son las impresiones de esos comentarios que surgieron en el grupo. Y eso lo vamos a hacer al regresar. Entonces, son en este momento las 5:31. Entonces, quiero por favor, si pueden tomarle captura acá, o si no, yo voy a poner en cada sala las preguntas. Son 2 y son muy sencillas. La primera es, ¿qué cambios supone la actual Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible respecto a los paradigmas anteriores o a todo lo que se hacía antes? ¿Qué supone la actual Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible? Es una pregunta amplia, lo cual implica que quede un poco libre, que ustedes nos comenten eh, cuál es esa visión actual de desarrollo, en otras palabras. Y la segunda es más aterrizada, y esta segunda pregunta nos va a dar pauta a los temas que vienen ya a partir del módulo 1. Y es una pregunta muy puntual. ¿De qué manera se pueden articular los territorios en esta gran apuesta? ¿Y cuál apuesta? Bueno, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, claramente. Entonces, no he hablado nada de territorios en esta sesión porque justo de eso vamos a hablar en los módulos siguientes, pero nos gustaría como equipo saber cómo, a partir de todo esto, a nivel bastante abstracto que les he mencionado, los territorios juegan un papel protagónico. ¿De qué manera consideran ustedes que los municipios, los territorios, las mancomunidades y todo este trabajo territorial se puede articular a estos principios de la agenda? Entonces, son 2 preguntas muy puntuales. Así es que son las 5:33. Vamos a crear en este momento los grupos. Les pido por favor al equipo de SECADE que lo haga. Regresamos y voy a dar un espacio para que puedan hacer la socialización y después voy a dar el cierre con algunas indicaciones respecto a la siguiente sesión. Bueno, empecemos entonces a realizar la asignación.
Guillermo. Guillermo. Avi, ¿está por acá? Sí, 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 yo ya lo estoy tratando de mandar la solicitud para que se una a Salón, pero creo que no está por ahí habilitado. No está ahí pendiente. Ajá. A mí también me habían mandado una invitación, pero me voy a quedar Sí, yo sin también. ningún grupo. Claro, Ok. claro. Yo me quedé aquí también, Claudia, porque para no interferir en los grupos. Sí, sí, yo igual prefiero no. Ok, perfecto. Una pregunta, ahorita ¿nos pueden escuchar ellos o no? ¿Puedes pausar la grabación, por favor, Avi? Sí, solamente denme un segundito porque uno está tratando de entrar y no acepta la solicitud. Solo denme un minutito. Roberto se encuentra por ahí. Le mandé la invitación para que se una al grupo 1. Solamente tiene que dar a aceptar. Avi, deje de grabar, por favor. Muy bien, estamos ya regresando nuevamente a la sala general. Esperemos un minutito mientras se terminan de incorporar el resto. Mientras, como ustedes ya tenían las indicaciones, han de haber seleccionado una persona que pueda ser como relator o relatora para realizar las reflexiones respecto a las dos preguntas, es lo que conversaron a nivel grupal. No sé si formaron, si el grupo tenía un número cuando se les formaron las aulas, los salones. Sí tenían número. Sí, ok. ¿Cuál es? No, hay interferencia, no escuché muy bien. Era así, grupo 1, 2, 3 y 4, eran por número. Sí, era del 1 al Sí. 4. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, veamos entonces el grupo 1, el relator o relatora, por favor. Déjenme que proyecte un poco las preguntas para que las podamos observar el resto. Permítanme un minutito, por favor. Sí, ahorita en el listado sería eso. Muy bien. Bueno, vamos entonces, tenemos 2 minutos para que el grupo 1 nos pueda dar las reflexiones respecto a estas dos preguntas. Prácticamente es un minuto por pregunta. Adelante, por favor, grupo 1. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, Roberto Mejía.
Gracias, Roberto. Sí, sí, Adelante. gracias, buenos días. Bueno, efectivamente ahí con los demás compañeros, compañeras del grupo hicimos la siguiente reflexión referente a las dos preguntas. En la primera, los cambios que supone la actual Agenda 2030, del desarrollo sostenible. En primer lugar, consideramos que los cambios van enfocados en primer momento en la visión de cómo ver las cosas. Y eso también supone, o sea, cambios en términos de procedimientos, estrategias, objetivos y metas, inclusive cómo abordar las problemáticas tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Muy bien. Sí, por supuesto que ese cambio de visión, o sea, en la medida en que se socializa, si le queremos ver de esa manera, porque ha sido por lo menos poco hacia los territorios, en la medida en que eso se socializa y se van estableciendo indicadores de medición como se supone en todo tipo de trabajo, de cumplimiento de esto, o sea, en esa medida se va a ir avanzando en ese desarrollo sostenible y en esa nueva visión de cómo ver las cosas a nivel del mundo y a nivel de cada uno de los países. Por supuesto, el aporte que cada uno de los países miembros y los territorios tienen que hacer, ¿verdad? Eso con respecto a la primera pregunta. Con relación a la segunda, ¿de qué manera se pueden articular los territorios? Sabemos que esto viene desde lo mundial, lo nacional y lo municipal. En la medida en que a nivel nacional se puede articular con los municipios en primer momento y luego los municipios con sus actores locales, llamémosle a estos actores locales ADESCOs, instituciones gubernamentales, instituciones no gubernamentales, inclusive directivas que existen a nivel de los municipios. De esa manera, o sea, la parte de cómo articular los diferentes actores van a crear una sinergia que por supuesto va a contribuir a que se estén cumpliendo los objetivos establecidos. Pero también un aspecto importante dentro de la articulación es definir primero las necesidades, tanto individuales, y luego ver cómo se van cumpliendo las necesidades en términos colectivos. Para los municipios, por lo menos acá en el país, esta Agenda 2030, a pesar que ya tiene su tiempo, ahí veíamos por el 2015 más o menos que había iniciado, en los territorios casi es un tema bastante nuevo, a pesar que tiene que 5 o 6 años de estar en el contexto. Entonces, esta articulación puede ser posible todo y cuando los agentes promovedores de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, ¿verdad?, lo den a conocer a los municipios, en este caso, si queremos ser más específicos, consejos municipales, y que los consejos municipales sean los referentes hacia los actores, digamos, que convergen en cada uno de los territorios. Ahí más o menos nuestras dos reflexiones referente a las preguntas. Muchas gracias, Roberto, por tan amplia participación. Creo que nos da muchas luces de no solamente de la discusión que ustedes tuvieron, sino de algunos retos también que nos dejaron en el caso de El Salvador, ¿verdad? Y la Asociación de Territorios. Muchas gracias, Roberto. Muy bien. El grupo número 2, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Una cuestión, yo realmente no me percaté qué número me corresponde en cuanto a la participación. Soy Carlos Claros y trabajé de la mano con Gabriela Membreño. Entonces, si no hay alguien que en este momento ya está listo como grupo 2, pues puedo hacer la participación en las conclusiones que llegamos con respecto a las otras interrogantes. Perfecto. Adelante, Carlos, y así igual todos vamos a participar, así que no se preocupe. Adelante. De acuerdo. Gabriela y yo nos pusimos de acuerdo que hiciera la relatoría de las conclusiones a mi persona y en sí de las dos interrogantes, sobre todo en lo que se refiere a los cambios que supone la Agenda 2030 en comparación, de alguna manera lo discutíamos con lo que se venía manejando hasta antes del año 2015. Entonces, prácticamente lo vimos que pudimos entender y analizar que lo que hubo fue como en el 2015 una fusión de algunos retos que ya se venían manejando
cambiando como ODM a ODS. En ese caso, aquellos retos tenían como los componentes de desarrollo social por una línea y por otro lado habían este componente de desarrollo sostenible sustentable a nivel medioambiental, que no estaban como de alguna manera integrados. Llegó el momento en que se integraron y por eso que surgió el cambio de que los objetivos pasaron de ser 8 a 17 que tenemos ahora como ODS. Y igual las metas que pasaron de una cantidad menor a las 169 que prácticamente estarían ahora como metas a cumplir, valga la redundancia. Sobre eso, pues, si bien es cierto, usted en su ponencia decía, pero las metas y los objetivos prácticamente no han evaluado las diferencias que hay en el mundo a nivel del globo terráqueo en cuanto a culturas. Ya nos decía, hay unas metas y objetivos homogéneos para unas realidades heterogéneas a nivel global. Hablábamos, por ejemplo, el comparativo que se nos daba, Oriente Medio tiene de alguna manera totalmente, digamos, diferencias en cuanto a la igualdad de hombre y mujer y los derechos que de alguna manera las mujeres deberían tener en territorios en donde prácticamente todavía se dan ese tipo de situaciones. E igual nosotros como Latinoamérica tenemos todavía deficiencias en cuanto a los principios de igualdad entre personas, ¿no? Hablando de género e incluso al derecho inclusivo, llámese grupos sociales sin tener hacer diferenciación entre su cultura, su religión, su entorno, sus preferencias, tantas cosas más, grupo social o étnico al que pertenece. O sea, todo eso todavía en Latinoamérica se dan grandes brechas de lo que son principios de igualdad que están trazados en lo que son los objetivos y las metas a cumplir. Entonces, prácticamente sintetizando los cambios que estarían así, que si bien es cierto lo que se hizo fue una fusión de agenda de ODM a ODS, en donde se ampliaron en sí las metas. Eso es en cuanto a la conclusión que hemos llegado a la interrogante 1. Con respecto a la interrogante 2, prácticamente va enfocada a la manera en que los territorios deben articular acciones o apuestas para poner su parte en lo que es la consecución y llegar a las metas propuestas en estos objetivos. Entonces, prácticamente, yo digo, y analizábamos con Gabriela, el mundo está diversificado a nivel oriental, occidental, como se llama, en geopolítica y división territorial del planeta. Y no es lo mismo la cultura de Oriente Lejano o Cercano Oriente con la zona euro, con la zona asiática. Igual, Latinoamérica tiene sus diferenciaciones, incluso entre lo que es el Cono Sur y Ecuador Norte, y prácticamente eso nos da de alguna manera articulaciones distintas a las que le deben apostar de acuerdo a realidades para apostarle a lo que es la consecución de los objetivos y las metas de los ODS. Entonces, ya aterrizando en El Salvador, igual decíamos, si aún el mismo país está dividido en 3 zonas geográficamente diferenciales, para central, oriental y occidental. En el caso de Gabriela me dice, yo soy para Central, San Vicente, un servidor, Morazán, Ocicala, y incluso a tan cercana distancia, pues las diferencias son grandes. Climáticas, productivas, culturales, históricas, entre tantas. Quizá la zona para Central tiene la fama de que ya de alguna manera los niveles de brecha de pobreza, por ejemplo, oportunidades laborales son distintas a Oriente o al caso nuestro de estos municipios del norte de Morazán. Entonces, nuestra realidad, ¿cómo vamos a articularlo? En el caso de San Vicente, Gabriela me decía, nosotros somos productivos de X, Y, Z situaciones y al mismo tiempo somos, le apostamos al turismo, entre otras cosas. Les digo, en el caso de Ocicala, ¿cómo va a articularse? Prácticamente reforzar lo que es la ampliación de territorio de acción a nivel municipal, como formando lo que es las asociaciones intermunicipales o microrregiones, como le llamamos. De hecho, sí, este municipio pertenece a una asociación intermunicipal que se llama Cacahuatica Norte. ¿Por qué? Está integrada por 6 municipios que de alguna manera comparten territorio, clima y producción, y entre otras costumbres y culturas de los mismos. Entonces,
Si la articulación va en base a territorio para formarse metas y de alguna manera ser responsables en lo que es el uso de nuestros recursos y la mejora del acceso a la educación, salud, a la vida sana, al trabajo, a la economía de sus habitantes, pues van a actuar la microrregión integrada por los 6 municipios de manera articulada. Por ejemplo, zona cafetera con una elevación de las cordilleras de Tahuatinga Norte. Apostarle a que esa cordillera de Tahuatinga Norte, así como estamos, todavía mejorarla, es decir, en la sostenibilidad, es decir, cosechar agua, mejorar su entorno de ecosistema adyacentes, la flora y la fauna, la protección que se deben poner en la meta a los 3 gobiernos locales asociados a entidades externas para que esa zona siga siendo fuente de vida. Ahora, pero al mismo tiempo que pase a ser fuente de vida no va a estar intocable. Si hay zona productiva, en este caso de café, pues diversificar la caficultura, mejorar la productividad a través de lo que es la práctica de la agricultura sostenible, sustentable y orgánica. Es decir, ya ir cambiando de lo disculpe, químico Carlos, vamos a llegar hasta acá por horas del tiempo, porque tenemos el espacio, ya nos pasamos un poco de la hora, bueno, pero... La idea la di, pero la articulación de territorios es eso, como es a través de microrregiones, a través de sus actividades, entre zonas geográficas. Ahí sintetizaría y termino en lo que es la presentación. Disculpa por la ampliación que me hice, me abusé del tiempo. Muchas gracias. La verdad es que ha sido muy expositivo y de hecho les propongo algo más. Entiendo que son 4 grupos los que se crearon, entiendo que son 4. Sin embargo, creo que, y en función de estas apreciaciones que usted nos ha dado, y considero que muchos de los demás grupos también han discutido algunas valoraciones bastante amplias, voy a trasladar esta devolución de la puesta en común en un foro que voy a habilitar al terminar esta sesión, y los grupos que hacen falta pueden contestar las preguntas con estas impresiones como respuesta al foro y quedan de esa forma consignadas para que todos y todas podamos pues ahí verificar ese tipo y leer también esas reflexiones que ustedes han generado. No me quiero extender mucho más porque les comenté que trato de cumplir un poco el tema de los tiempos, porque muchos de ustedes han pedido permiso en sus trabajos para justo para 2 horas. Entonces ya tenemos 5 minutos, un poquito de más. Entonces vamos a hacer eso. Voy a trasladar estas preguntas a un foro y los referentes de cada grupo que están pendientes les pediría por favor que puedan contestar esas preguntas en el foro y quede de esa manera pues ya ahí consignada. Y nos quedan 2 partes importantes para cerrar la sesión de este día. Les pediría mucha atención. La primera es la respuesta, o más bien los resultados del test, del pretest que ustedes han hecho, y lo podemos observar acá. Entonces, creo que la media es de 6.67 sobre 10. Tenemos acá entonces algunas brechas y creo que esto también es un llamado a la reflexión personal para prepararnos y poner mucha atención y bueno, salir mejor evaluados para las siguientes sesiones. Esta es una prueba diagnóstica nada más de atención. Y bueno, pues nos hace pensar un poquito sobre algunos de los desafíos que tenemos. De hecho, esto nos da un poco la idea de algunas de las limitaciones que tenemos en cuanto a todo este abordaje, ¿verdad? De temas asociados a la agenda. Entonces, les quería compartir esto para que vieran sus resultados, no individuales, sino más bien en términos generales, pero ya luego habilitaré para que ustedes puedan, a partir del enlace, ver los resultados individuales. Ahora bien, el último punto, antes de cerrar, son los pasos siguientes, las próximas sesiones. Iniciamos el módulo 1 la siguiente semana, bueno, la siguiente semana, y tenemos acá 2 sesiones ya programadas. Estamos tratando de darles con tiempo las sesiones para que ustedes puedan prever los permisos institucionales. Dada la calidad de los ponentes que tenemos en algunas de ellas, es difícil desde ya prever el día exacto por todo esto de la situación de COVID y demás. Entonces estamos tratando de dejar garantizado al menos la semana, pero el día lo vamos a tener con tiempo. En este caso estamos ya confirmándoles las siguientes 2 sesiones, la sesión 1 y la sesión 2 del módulo 1. La sesión 1 tendrá lugar
la próxima semana, el día 3 de febrero, que corresponde a el día jueves. Va a ser de 9 a 11 de la mañana, al igual que la sesión de ahora, y tendremos como invitados especiales a personal del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, quien nos brindará también unas valoraciones sobre este esfuerzo de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. La siguiente sesión la tendremos la siguiente semana, pero es hasta el día viernes, de 9 a 10:30. Es decir, que la sesión 2, o sea, que prácticamente es la sesión 3, porque esta sería la primera, va a ser de 1 hora y media, va a ser menos tiempo, porque así se ha estructurado de acuerdo a las horas calendario. Entonces, las damos desde ya para que ustedes puedan prever los permisos y garantizar su participación. Bueno, por horas del tiempo me quedo acá. Estos 9 minutos que me he pasado de las 11 son 9 minutos de inicio tardío, pero trato de ser fiel a las 2 horas de sesión. Quiero agradecerles el tiempo, su atención, su comprensión y la participación que han tenido tanto en los grupos como también a las 2 personas referentes, a Roberto y Carlos, que nos han compartido las impresiones de su grupo, y luego también les motivo para que el resto de grupos puedan trasladar esas valoraciones en el foro que estará habilitado en 5 minutos. Sin más, muchas gracias por su atención. Lisandro, solamente comentarle que nos falta la captura de pantalla de la sesión para que todos puedan habilitar un segundito su cámara. Vamos a esperar unos segunditos que los demás habiliten su cámara. Y vamos se a dar... termina de peinar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a dar 2 oportunidades, así que vamos a esperar, todavía están habilitando por ahí. Ok, bueno, vamos a dar 2 oportunidades, contamos hasta 3, así que 1, 2, 3. Denme un segundito. Vamos con la segunda, el segundo bloque de participantes, la otra página. 1, 2, 3. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.